buenas tardes a todos. En primera instancia quiero agradecerle al Grupo AUNA por la invitación y por tenernos en cuenta para compartirles nuestra experiencia del Grupo ECMO en Clínica Las Américas AUNA. De manera que espero que sea esta información valiosa y que podamos compartir un buen conocimiento entre todos. Muchas gracias. Nuevamente, quiero agradecer directamente a todo el comité organizador del evento del Simposio AUNA 2020 por llamarnos y por permitirnos compartir nuestra experiencia que ha sido el ingreso de la terapia ECMO en Clínica Las Américas AUNA, donde hemos titulado Integrando Humanidad con Alta Calidad. Y quiero presentarles, queremos hacer básicamente esta agenda, de qué se trata la circulación extracorpórea, la oxigenación por membrana extracorpórea, sus indicaciones y ver cuál es la realidad que tenemos en el mundo y en Colombia y algunos resultados que se estén presentando. Además de esto, y yo creo que lo que nos ha hecho como meternos en este cuento, en esta rueda, es presentar un proyecto de Clínica Las Américas que sea claro, que sea original nuestro y que tengamos o podamos ser un centro de referencia y de exportación de conocimiento conjuntamente con todas las filiales de la organización. Muy bien, si vamos a hablar de qué es la terapia ECMO, simplemente sus siglas traducen la oxigenación a través de una membrana extracorpórea para reemplazar transitoriamente dos órganos principales para la supervivencia de los seres humanos, y son el corazón y o el pulmón. En el lado izquierdo de la pantalla nos interpretan la ECMO veno-arterial, es decir, vamos a reemplazar la función cardíaca. Y en el lado derecho, ECMO veno-venosa. Básicamente, ¿qué se trata la terapia? Yo voy a extraer sangre del paciente que es incapaz de oxigenarla por una disfunción aguda y grave de alguno de estos dos órganos, corazón o pulmón. Esa sangre que es extraída a través de unos tubos grandes que se llaman cánulas de una vena principal del paciente, se van a recibir en una bomba centrífuga que va a generar presión positiva y va a impulsar esa sangre a una membrana de oxigenación, rica en oxígeno. Y vamos a tratar de devolver esa sangre por otra vía central del paciente, amplia, sea una arteria en el ECMO veno-arterial, reemplazando corazón, o sea por una vena en el ECMO veno-venoso, reemplazando el pulmón. Y así mantener la función y la economía corporal en actividad sin que el paciente perezca. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Básicamente vamos a hablar de fracaso pulmonar o fracaso cardíaco. Y en el pulmonar voy a poner en primer lugar que sí, se puede utilizar en falla respiratoria por SARS-CoV-2, es decir, lo que conocemos como COVID-19. En el SDRA, síndrome de dificultad respiratoria agudo, patología de UCI. En neumonías, en patologías infecciosas pulmonares. También en trauma severo pulmonar, o cuando los pulmones dejan de funcionar adecuadamente como consecuencia de un daño de otros órganos. Y el fracaso cardíaco habla, o lo podemos utilizar esta terapia cuando hay infarto agudo de miocardio, cuando un paciente no logra salir de bomba de circulación extracorpórea luego de una cirugía cardíaca, o cuando tenemos también infecciones cardíacas, como pueden ser virales, tipo miocarditis, o bacterianas, tipo endocarditis. Así entonces, vemos que las indicaciones son muy amplias, y esto, pues obviamente, yo se los estoy narrando de una manera sencilla, no es tan sencillo, pero puede resultar que estas indicaciones sean las adecuadas. ECMO no es una terapia nueva. ECMO es una terapia descrita a partir de los años 60 y nace como una hija de la cirugía cardíaca, de la circulación extracorpórea. Pero es muy importante este punto de inflexión que yo les menciono aquí en el año 2009, donde en el mundo, de una manera similar a la que estamos viviendo hoy con el H1N1, hoy día con el SARS-CoV-2, se empieza a utilizar, se empieza a aumentar el número de pacientes que se benefician de la terapia de oxigenación con membrana extracorpórea. Y así mismo el número de centros, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Sudamérica, sino en todas las latitudes. Obviamente, en países industrializados y de primer mundo, vamos a tener una aglomeración mayor de este tipo de terapias con un mayor número de pacientes que nos hace
pues, que nosotros seamos, digamos, muy dependientes del conocimiento que se va generando a partir del tiempo. Si nosotros vemos en la parte inferior de la diapositiva, vamos a encontrarnos que si yo pongo los criterios de ECMO pulmonar, voy a encontrar hallazgos que en el 2020 casi que se explotan y vienen en un ascenso gradual, pero continuado en los últimos 10 o en los últimos 8 años. Y en la parte superior, sí, vamos a contemplar la terapia ECMO en pacientes con COVID-19. Fíjense que en menos de 6 o 8 meses tenemos cerca de las 500 publicaciones que nos están avalando la terapia como una terapia de uso en esos pacientes críticamente enfermos. Colombia no es ajeno, tenemos que darle reconocimiento a instituciones que han académicamente y con mucho tesón han logrado sacar adelante este tipo de terapias en varias de nuestras ciudades. Y así los pacientes se van reclutando y vamos obteniendo información importante y valiosa sobre el cuidado de estos pacientes con patología crítica y que son pacientes francamente enfermos. En Colombia, estas instituciones prestan el servicio de ECMO, tienen la disponibilidad de la terapia. Aquí en la ciudad de Medellín tenemos 2 instituciones, las pongo en los últimos renglones, Cardiovid y Clínica Sommer, de quienes tenemos que agradecer el apoyo que nos dan y la apertura, lo abiertos que han sido con nosotros para compartir conocimiento. En Perú, en el otro país donde están las filiales de nuestra organización, tengo conocimiento de la clínica del INCA y Es Salud, que prestan el servicio, y se publican series en la prensa donde hablan de 13 pulmones artificiales en este momento. En el lado izquierdo, no solamente quiero que nos centremos en COVID, en el lado izquierdo se los voy a presentar. Probablemente ya hay más pacientes de estos que están aquí reportados porque hay pacientes montados en este momento y activos. Y vemos que la mortalidad es del 40%, es decir, si vemos del otro lado, en pacientes que tenían una seguridad de mortalidad por encima del 80%, de ese grupo que entra a la terapia ECMO, se está logrando sacar vivo el 60% de los pacientes, es decir, la supervivencia en ECMO se está logrando y se está mejorando con el tiempo. Si vamos a la parte derecha, esto es previamente al COVID y teníamos cercanía en esa supervivencia en pulmonar al 60% y en cardíaco no tan buena, pero ya se nos acerca al 50% la mortalidad de estos pacientes, de la supervivencia de estos pacientes cuando teníamos asegurada una mortalidad casi del 100% sin la terapia. Meternos en este terreno, en este proyecto, es entrar al campo de la excelencia, buscar un compromiso de la atención excepcional de los pacientes y tener garantía de procesos con altos estándares de calidad que siempre van a estar avalados por protocolos definidos y por unos procesos de educación continuada. Probablemente somos un centro de referencia en UCI de cardiología de Medellín, tenemos una población amplia en este tipo de pacientes, y entonces cuando nos preguntamos eso, decidimos y definimos que estábamos en la necesidad, no solamente organizacional, sino social, de ingresar, de tener esta terapia y de meternos en esa rueda del progreso donde nos vamos a poner en un trampolín a la medicina de alta complejidad y probablemente a la medicina intensiva de alta complejidad. Para asegurar que antes del primer procedimiento tuviéramos entrenamiento, este fue el mapa alrededor del cual giró el entrenamiento del grupo inicial de las personas en la terapia ECMO. Y todo esto lo fuimos viendo de una manera muy juiciosa durante toda esta pandemia, durante todo este tiempo, donde nos ha asegurado una preparación idónea para nosotros recibir pacientes y ofrecerles un buen trabajo. Tenemos que ser realistas, no podemos cegarnos. Esto es una terapia difícil, probablemente vamos a estar enfrentados a los pacientes más complejos, a los pacientes más enfermos de la institución. Esto lleva a que tengamos mortalidad, sí, la tenemos. Es difícil porque es un entrenamiento prolongado y es continuo, no se puede detener. Difícil la implementación por los convenios, por los costos. Habrá obstáculos y procesos difíciles que tenemos que sortearlos y probablemente vamos a tener opiniones diferentes que también caben dentro de la aceptación de
del desacuerdo y donde vamos a tener debates, pero que todo sea con base en lo más académico posible. Bien, el proyecto de Clínica Las Américas A1 finalmente se va a resumir en el deseo, primero, de apoyar a esos pacientes críticamente enfermos que lo necesitan, cardíaco y pulmonar, como ya se los expliqué, pero que además hagamos parte de un grupo de todas estas filiales de la organización, donde podamos de manera compartida tener un conocimiento que nos permita trabajar en grupo, trabajar en equipo. Y así con las ciudades actuales, Medellín, Barranquilla y Perú, tener la manera de exportar conocimiento a las instituciones que todavía no lo estén haciendo y compartir también ese conocimiento de las que ya lo están haciendo, podernos nutrir de ello. Así pues que de ahí nace el sueño principal de esta terapia. Y este grupo se pone a sus órdenes y esperamos pues, que esta terapia en la organización sea todo un éxito, repito, no solamente en Medellín, sino que sea una manera de apoyar a nuestros pacientes en cada una de las filiales de la organización. Nuevamente les agradezco su atención, la invitación para compartir y quedamos más que abiertos a que cualquier duda se nos acerquen y vamos a estar más que prestos a atenderlos. Muchas gracias.